Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su podcast favorito, La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Y como ustedes saben, este es producto de un seminario encabezado por la doctora Itzel Arriaga Hurtado, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y junto con un grupo interesante de investigadores han hecho un trabajo extraordinario. Y hoy me encuentro con una persona, maestra en Derecho, que es muy joven, estudiante del doctorado y que además pinta muchísimo para que el día de hoy nos deje una gran cátedra acerca del tema que trae. Está con nosotros la maestra Ana Karen Sáenz. ¿Cómo estás, Ana Karen? Bienvenida a este podcast. Bienvenida a este proyecto de Editorial Mentes Libres, que es el libro y el podcast como un material híbrido de difusión de la cultura y de la ciencia jurídica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad estoy muy contenta de poder estar aquí, poder participar con ustedes. Es un momento muy grato para mí incorporarme a estos trabajos que la verdad son muy interesantes y sobre todo porque el grupo que nos conformamos precisamente tengo entendido que tenemos dinámicas y temáticas muy diferentes, pero que todos encaminados a esta parte del derecho y tratando de hacer nuestra aportación. Pero la verdad, muy contenta y espero que sea muy grato. Oye, Ana Karen, a mí me parece que están haciendo un trabajo impresionante y va a ser un parteaguas. Yo creo que si lo difundimos a nivel nacional, muy importante, porque yo no sé si exista a nivel nacional, perdón, un proyecto así, ¿no? De seminario, libro y podcast. Que yo sepa, ¿no? Entonces, estamos para ganarnos un premio, ¿estás de acuerdo? Esperemos que así Así sea. es que vamos al ataque. Oye, ¿cómo se llama tu capítulo? Mi capítulo tiene que ver con la polarización del sistema de partidos en México. Wow, qué tema. Yo lo estoy enfocando precisamente a esta parte de la polarización como un problema social que debemos de enfocarnos como parte de la pérdida de esta democracia, que es una debilidad de nuestro sistema democrático, y sobre todo me enfoco en la parte que dejemos de pensar que la democracia solamente influye en quienes votan y quienes no votan. Ajá. Está enfocado a hacer visible que en esta parte de los grupos de poder impacta directamente en quiénes son escuchados, quiénes son visibilizados y quiénes quedan fuera. Oye, fíjate que está bien interesante tu tema y particularmente a mí me apasiona mucho el tema de la política. Evidentemente, cuando tú ves una sociedad polarizada en lo político, lo democrático, lo burocrático y lo administrativo se ven seriamente afectados. Así es. Y el ciudadano es el más lastimado de todo esto. Así es, porque nos convertimos entonces en estadísticas, en números, en votos. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer valer un derecho? Cuando queremos ser escuchados, cuando queremos que las instituciones públicas, las instituciones del Estado nos apoyen, nos respalden, nos protejan nuestros derechos, nos visibilicen como seres humanos, no como individuos que formamos una estadística más dentro de un Estado, y sobre todo que la parte de los partidos políticos y los grupos de poder, nosotros como seres humanos no somos un objeto, Claro. ni un medio para el poder. Somos el fin y la causa de que ellos existan. No, y además es el ciudadano es el soporte de la democracia, ¿no? Finalmente. Sí, decimos que somos democráticos, pero no nos vemos como democráticos. Como que estamos muy apáticos como ciudadanos, ¿no? Exacto. Estamos completamente apáticos. Oye, te quiero preguntar, para ir comenzando, ¿cómo podemos identificar el eje central de tu capítulo? ¿Y por qué consideras que es un tema urgente o relevante dentro del estudio de la violencia y la vulnerabilidad estructural? Okay. El eje central de este capítulo radica en poder determinar y establecer cómo se ha ido erosionando y perdiendo la calidad de la democracia
pero sobre todo en poder establecer esta dinámica de confrontación que nos lleva a una exclusión y que el poder concentrado definitivamente perjudica al ciudadano, vulnera nuestros derechos. Bien interesante, ¿eh? Porque fíjate, hoy por ejemplo estaba leyendo un par de sentencias que hubo hoy, ¿no? Que desecharon las primeras demandas de un juicio de amparo contra la reforma al 127. Y eso es un ejemplo solamente de los muchos, exacto. Cuando nos preguntamos de la democracia y qué tiene que ver con esta parte de la vulnerabilidad de nuestros derechos, pues todo, ahí radica. Ahí está la desprotección. Sí, y eso es un ejemplo de tantos. Por eso es urgente y relevante su estudio, ¿verdad? Sí, así es. Oye, y desde tu perspectiva disciplinaria, ya sea la social, la jurídica, en este caso a lo mejor la política, o combinada la política con la jurídica o la histórica o la que tú manejes, ¿cómo entiendes el concepto de memoria histórica y qué papel juega en la construcción de justicia y la reparación de daño? Ok, mira, este estudio puede ser inclusive como muy multidisciplinario, multifacético, de muchos enfoques. Uh-huh. Se concentra en el derecho, la sociología, la política, los derechos humanos. Y la memoria histórica la debemos de tomar como un mecanismo, una forma en donde el derecho tiene su base para encontrar la verdad, hacer valer la justicia y que no quede en el pasado lo que podemos volver a repetir como errores en un futuro. Uh-huh. Este tema en particular tiene una relevancia muy, muy importante en esto de la memoria histórica. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un recuento de nuestra historia como Estado mexicano, uh-huh, ya nos hemos enfrentado a varios problemas cuando se concentra demasiado el poder. uh-huh. Cuando estamos completamente polarizados, no hay nada intermedio, pues siempre va a haber un grupo que domine, un grupo que resista. No hay un equilibrio. Y los demás, pues, a la deriva, sin nada que más hacer. ¿Y dónde estamos ubicados, no? El ciudadano común. O sea, la memoria histórica no nos ha ayudado. No. Porque estamos cometiendo como que los mismos errores de hace 40, 50 años y quizás de otras épocas. Así es, se repite. Esta parte suele como que de tener una peculiaridad. Olvidamos o tenemos una memoria selectiva. Y me parece que este tipo... A conveniencia. Exacto. Y yo pienso que este tipo de análisis, de estudios, nos permite retomar uh-huh. esos acontecimientos de nuestro pasado, de uh-huh. nuestra memoria, uh-huh. analizarlos en nuestro presente uh-huh. para poder visualizar un mejor futuro. Esa está buenísima, esta frase me gusta mucho, ¿eh? Esa es mi idea. Esa anótala porque puede ser un eslogan de tu trabajo un poco más profundo y más amplio más adelante, ¿no? Sí. Porque ahorita escribiste un capítulo, a lo mejor después escribes un libro. ¿Estás de acuerdo? O si estás haciendo, por ejemplo, tu tesis doctoral de eso, pues va a ser un librazo. De hecho, así es parte de mi tesis doctoral. Pues aquí tienes Editorial Mentes Libres para que te publiquemos tu libro cuando quieras. Sí. Oye, ¿y qué instituciones internacionales o regionales analizas en tu capítulo? ¿Y cuáles son las limitaciones o desafíos que identificas en la actuación de estas frente a los contextos de violencia? Ok, las instituciones yo me baso en sí en nuestro poder legislativo. Uh-huh. Esa es como nuestra institución parteaguas, uh-huh. pero tiene una implicación directa en todos los ámbitos. Al ser esta la fuente de nuestra normatividad, que nos puede respaldar, nos puede limitar, puede proteger o puede vulnerar nuestros derechos a conveniencia, pues esta es mi institución base. Uh-huh. De aquí partimos. Y porque ahí es donde se toman las decisiones trascendentes hacia la población, ¿no? Sí, hacia todo el país.
de ahí parte cómo vamos a vivir, Ujú, qué se nos va a garantizar, ujú. qué se nos va a limitar y de plano qué se nos va a violentar. Oye, y también aquí, por ejemplo, bueno, es una institución nacional, ¿no? Totalmente los legisladores. Claro, ¿Y qué limitaciones hay ahí? las limitaciones que yo puedo mencionar tienen sobre todo que ver con esta parte del sistema de partidos Ujú. y la disciplina partidista que se maneja. Eh, Oye, el voto por bloque, ¿no? exacto, ¡Qué horror! esa conveniencia partidista O esa obligatoriedad de votar de una forma o de otra. que ni siquiera los legisladores tienen una independencia propia, lo veo así, y que están obligados por los acuerdos políticos, Ujú. por esas Qué estrategias horror. de poder, por la conveniencia para mantener asegurado el poder. Entonces, están dejando a un lado la esencia de legislar, me parece. Están obteniendo mecanismos de Ujú. control, más no para legislar Eso en que estás diciendo beneficio. está bien fuerte. Porque aquí van Sí. a controlar al ciudadano, ¿no? Controlan al ciudadano y obtienen beneficio. Mm. El ejemplo más claro lo tenemos hoy en día. Las propuestas de reformas, de creaciones, de todo lo que tenga que ver con nuestra constitución principalmente y leyes, Ujú. se mandan y se garantiza no la discusión, sino la votación. Sí, total. Entonces, Yo recuerdo que en algún momento que yo estudiaba justo la maestría, yo proponía que se desaparecieran los diputados de representación proporcional, pero porque ya no eran una figura que generara contextos de movilidad, ¿no? exacto, Y hoy está y eso fue hace 20 años, o más, imagínate. sí, Y hoy está otra vez la tendencia de la desaparición que no pudo pasar en el plan B, famoso. en el famoso plan B. Sin embargo, hoy cambio de opinión en el sentido que sí pueden estar, pero con una diferente legislación, ¿no? O con una diferente forma de elección. Pero bueno, ya el tiempo dirá cómo se podrá recomponer todo esto que solo ha traído eso, como dices, el control del ciudadano. Sí, y sobre todo que estos temas que parecen de política, no es política. Debemos de quitar como esa barrera de que la política No. está lejos. La política tiene todo que ver Ujú, porque es el mecanismo que se emplea ujú. en México. Sí, claro. Entonces, como ciudadanos, si queremos proteger nuestros derechos, Ujú, forzosamente debemos de involucrarnos en política, ujú. de tener conciencia Sí, sobre la debemos dejar política. la apatía, ¿verdad? Exacto. Y oye, otra pregunta. ¿Puedes compartir un caso o una experiencia o hecho histórico que a tu juicio ejemplifique de manera muy clara la persistencia de estas estructuras de vulnerabilidad en el tema que tocas? Sí, por ejemplo, nosotros lo hemos estado viviendo cuando se inició la famosa guerra contra el narcotráfico, Ajá. pues se dio un apoyo, un impulso que nos ha llevado desde el año 2000 hasta hoy. Que desató una guerra, pero ¿era necesaria? Una guerra bastante controvertida, ¿Mal planeada? mal planeada, mal enfocada, mal ejecutada. Y te acuerdas que solo, bueno, porque seguramente estás muy joven, pero de lo que has leído, estudiado, pues una guerra solo en una zona, que era Michoacán, Sí, ¿no? Básicamente. y muy cercano a nosotros, al Estado de México, Sí. aquí, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se presentó. Fue una idea, se aprobó y hasta la fecha se sigue manteniendo esa idea. Pero ¿qué pasa cuando esa guerra contra el narcotráfico se empieza a mezclar con las decisiones del Estado? Por ejemplo, militarizar. Ese está bien interesante. Todo el mundo dijo, sí, es necesario militarizar para garantizar la seguridad. ¿Y si se ha garantizado o está peor? Se han vulnerado los derechos, peor de lo que... Está peor la situación con la militarización. Claro, porque no se logran romper las estructuras y los sistemas que ya teníamos. ¿Qué opinas?
un poquito, hablando de este tema un poquito más, ¿qué opinas de que hace algunos años el ejército y la Fuerza Aérea o la Marina estaban encargados solamente de la soberanía nacional, entendida esta como pues una invasión del extranjero, etcétera, ¿no? Hoy ya están encargados de la seguridad pública. Y me parece que cuando solamente tenían ciertas funciones, sobre todo eso de la protección de la soberanía del Estado, tenían tan bien definidas sus funciones Y estaban más respetados, ¿no? que no había margen exacto de error. Sí, Y eran una institución. O el famoso plan DN3 en los desastres también. Claro, de apoyo. Muy, muy bien definida su Sí. su actuación, muy delimitada. Y era una institución bastante respetada. Yo escuchaba, en ese momento inclusive yo pensaba que era una profesión muy noble, pertenecer a las Fuerzas Armadas de México. Era un honor. Claro. Bueno, yo creo que sigue siendo, pero hoy son insultados, son burlados. Los pusieron en una situación que inclusive para ellos es vulnerable. Los vulneraron. Claro. Aquí todos salimos perdiendo, desde ellos como el medio para lograr esta política de guerra contra el narcotráfico, pero también los ciudadanos. Yo lo veo hoy en día. En la calle puedes encontrar en un día común un policía municipal, un policía estatal, un miembro de la Guardia Nacional, un miembro del Ejército, y tú como ciudadano no sabes cuál es la función que cada uno de ellos debe de hacer. Claro. Y entonces, sí, claro, ya te confunde ver tanta seguridad en distintos niveles y qué hace cada quien, ¿no? Y también no sabes cómo enfrentar una situación llegado el momento de conflicto, si se llegara a presentar ahí. Y hoy están consideradas, yo creo, no sé qué opina tu estudio, regresando a también, estas son estructuras de vulnerabilidad. Claro, completamente. ¿Por qué? Porque en este mismo ejemplo podemos ver, se vulnera por un mandato los derechos de los miembros del Ejército, Guardia Nacional, Policía, etcétera. Ellos como autoridad, ¿no? Encargadas de proteger al ciudadano. Y tú como ciudadano no sabes cómo enfrentar si se te llegara a vulnerar un derecho. Ajá. Si alguien te detiene en la vía pública, ¿tiene derecho a detenerte? ¿Cómo te defiendes tú? Sí. Están creando sistemas que vulneran nuestros derechos. Y si no conoces el sistema... Y la mayoría de los mexicanos no lo conocen. Es más, nosotros mismos que estudiamos derecho... Desconocemos todo. Desconocemos. Sí, claro. Porque se volvió complejo y hay líneas tan delgadas y tan sutiles que podemos pasarlas y no darnos cuenta. O estar en el margen de ellas. Sí. Y tendremos que ser muy meticulosos, muy especializados, tener el conocimiento técnico jurídico para emplear las palabras correctas inclusive, pero un ciudadano común, como cualquiera, que va por la calle un día común, un día normal, difícilmente va a poder protegerse. Entonces, no solamente estamos perpetuando los sistemas que vulneran desde antaño, estamos generando nuevos que vulneran inclusive más fácil, claro, de una manera a veces tan sutil que es difícil identificar. No lo ubicas, claro, como ciudadano lo normalizas. Lo normalizas, claro. Es la violencia normalizada. Sí, y estamos acostumbrándonos además. Qué terrible, ¿no? Ana Karen, ¿qué metodología o enfoque teórico, si se puede decir de esa manera, usaste en tu investigación y qué ventajas encontraste en estos para abordar el fenómeno? Yo estoy utilizando de hecho todavía para poder perfeccionarlo, complementarlo en este caso, un enfoque cualitativo, en el sentido de que me ha permitido poder ver estadísticas, poder ver números, poder ver casos. Oye, el saber tus números te dice dónde estás, ¿verdad? Es una realidad muy cruel. Ajá, y todos nos negamos a ver eso.
Sí, porque aparte, en este desarrollo del capítulo, me enfrenté a una cuestión bien importante. Hay números que manejan gobierno, que maneja el Estado, que manejan instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay números que manejan organizaciones civiles que de repente pueden ser opuestos o contradictorios a los que nos manejan como cifras oficiales. Entonces todavía deja mucho más que pensar en el sentido de que o estamos viviendo una realidad que no corresponde o están manejando la información de una manera mucho más pertinente. Y volvemos a la misma historia. Decir la verdad a medias no es decir la verdad. Claro. Manipular datos, estadísticas, seguir engañándonos, ¿no? Es engañarnos, como antes. Había un índice muy alto de homicidios. Disminuyó, sí, pero ahora hay desaparecidos. Que eso está peor porque el homicidio dices, bueno, por lo menos ya le di sepultura a mi familiar, ya sé dónde está, pero el desaparecido, ya sé qué pasó con él. No sabes si está muerto, si está vivo, si lo tienen explotando, no sabes nada. Y de hecho la realidad es que de los desaparecidos no se logra saber la verdad. No. Bueno, es que son tantos temas que se derivan de este capítulo. Sí. Está bien interesante. Es muy amplio. Muy amplio. Y podemos manejarlo desde cualquier... Claro, es que de ahí puedes abrir muchas vertientes de problemática social. Sí, cuando me preguntaron exactamente qué tiene que ver esta parte, la polarización todo. del sistema de partidos, ¿qué pasa ahí? Todo. Pues todo, de ahí desprende todo. Simplemente impuestos, el agua, la ley de amparo, la seguridad. Bueno, puedes abrir un abanico de miles de temas. Sí, tan solo cuando... Por la polarización política. Por la polarización, muchos temas referentes a derechos humanos no han logrado ver la luz o no se han podido concretar. Porque no hay voluntad política. No hay voluntad política. Porque esa polarización... Oye, ese está bien fuerte, ¿no? Porque entonces ahí, pues la historia les estará pidiendo cuentas a los legisladores, ¿no? Sí, real, porque además ser legislador se ha convertido en una moneda de cambio. Un negocio. Es un negocio. No es una institución respetable ya en hoy en día me atrevo a decir que pocos son los legisladores que dan una imagen certera, confiable. Confiable. Sí. Éticamente aceptable, cuando menos. Ya no digamos. Sí, que te dicen, eres diputado, eres corrupto. Sí. O sea, qué feo. La primera palabra que se asocia con un legislador, corrupción. Ajá. Eso tendrá que cambiar. Y no se dan cuenta que el día de mañana estas reformas que ellos mismos impulsan, que a veces son por bloque, ¿no? Sin voluntad, con control, les va a pegar a ellos o a sus familias. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Sí, no es una decisión a ese nivel. No se limita a decir sí o no. Tiene un impacto que puede llegar en las generaciones. Oye, y Ana Karen, otra pregunta. En toda esta investigación, ¿cómo ves que dialogan tus hallazgos con el marco normativo internacional de derechos humanos? ¿Existe una brecha entre el discurso jurídico y la realidad? Completamente. El discurso jurídico que se maneja en nuestra realidad, debemos de pensarlo y reflexionar que en el papel, en las leyes, inclusive pudiese ser que se ven objetivos muy acordes, idóneos, pertinentes, todo, pero la realidad no es así. Ahorita, por ejemplo, podemos mencionar, se crean las comisiones para la búsqueda y el hallazgo y el apoyo de personas desaparecidas desde el Senado. Pero la realidad que vemos,
apenas lo veía en las noticias. Las madres buscadoras, han podido localizar más datos, más información, más cadáveres, inclusive, que las mismas comisiones de búsqueda, que el Estado ha formado para dar esta certeza. Entonces, definitivamente nosotros como país sí tenemos una brecha muy, muy importante en cuanto a la legislación con la realidad que vemos. Y en derechos humanos, mucho más. Habrá otros temas que están un poco más acordes, que están dando resultados. Sí. Pero en derechos humanos pienso que sigue siendo un tema que se queda de ver todavía para los ciudadanos. Estamos quedando de ver todavía. Sí, totalmente, totalmente. Oye, en tu opinión, ¿cuáles son los factores estructurales que perpetúan la violencia dentro de los sistemas institucionales en relación a lo que has investigado en este capítulo? Los patrones, el primero yo pienso que es esta lucha por el poder, controlar y tener este poder en manos de unos pocos, sigue siendo como el motor que mueve estas estructuras. Otra cuestión bien importante también es la cultura y la educación que tenemos respecto a los derechos humanos. Seguimos siendo indiferentes porque no nos ha tocado vivir una situación, quizás, o quizás ni siquiera sabemos que la hemos vivido, porque desconocemos, nos hemos mantenido muy ignorantes de la protección y de una verdadera cultura de derechos humanos. Entonces pienso que esos tres factores en cuanto a la concentración del poder, la cultura y una nula educación en cuanto a derechos humanos siguen siendo los factores más importantes que nos tienen en esta problemática. Claro. Y la verdad es que es interesante todo esto que comentas porque, por ejemplo, estas transformaciones institucionales, sociales o culturales que tú propones en tu capítulo, ¿consideras que son indispensables entonces para avanzar hacia nuevos y más justos escenarios de protección de derechos humanos? Sí, me parece que son las herramientas que tendremos que utilizar para poder proteger los derechos humanos, definitivamente. Si podemos cambiar nuestra visión, nuestra percepción, nuestro manejo de los derechos humanos, no solo como país, no solo como instituciones, sino más bien como individuos, como seres humanos que somos, pienso que podemos dar una mejor respuesta. Y el hecho radica desde situaciones cotidianas, comunes, hasta situaciones profesionales, como lo estamos haciendo ahorita. Pienso yo que estudiar, investigar, dedicar tu esfuerzo, tu tiempo y lo que has aprendido a lo largo de estos años de formación académica, y si lo logras enfocar en los derechos humanos, no es echar a saco roto tiempo y ese trabajo y esfuerzo, sino que en algún punto veremos recompensados en algo esta parte de promover los derechos humanos. Oye, ¿y has averiguado como profundizando esta pregunta, cómo poder hacer algo para que los señores legisladores, los señores y señoras legisladoras, realmente tengan una preparación o capacitación o contexto de los derechos humanos? O sea, ya gané. A ver, yo ya gané, ya voy a ser diputada. Ya estoy ahí. Pero ¿cómo hacer para que a mí se me haga permear lo que son los derechos humanos y cómo lo puedo englobar en mi trabajo como legisladora? ¿Cómo tendría, o qué propondrías, no? ¿Hay algo ahí que tú has podido como verificar? He estudiado y analizado, lo he pensado, lo he meditado mucho en esa parte y no podemos hacer cambiar la esencia misma de las personas, pero sí cuando están en una función como es legislar. Y me parece que hacerlo como obligatorio con base en una sanción
pues no es la idea porque no funciona. Ahí no me parece que sea una vía. Pero sí me parece que si la parte del legislador, legisladora, no se puede obligar porque ellos mismos hacen las leyes, entonces tendrá que venir de fuera. ¿De una instancia internacional? De una instancia internacional, de organismos que protegen los derechos humanos, de instituciones inclusive educativas, de trabajos académicos, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, esta reforma a la ley de amparo, la última, ¿no? Y que ocasionó, por ejemplo, lo que vimos hoy. Ya no hay manera de impugnar una decisión gubernamental o una nueva ley en donde nos deja parados como ciudadanos, como ya. A la deriva. Ajá. Y esperando que no nos pase. Porque cuando pase no vamos a tener una herramienta que nos proteja. Por ejemplo, estas personas que hoy recibieron ese golpazo jurídico tendrían que irse a una instancia internacional para que haya una recomendación, ¿no? Tendrían que buscar el apoyo y el amparo de una instancia internacional porque Qué complicado. Aquí está siendo omiso, o más bien no omiso, nos están de plano vulnerando esos derechos que ya teníamos garantizados y que ya ahora se están perdiendo. Oye, en tu opinión, ¿cuáles son entonces factores estructurales que perpetúan la violencia dentro de estos sistemas? Estos factores me parece que debemos de considerar que son las instancias y las instituciones que el Estado ha permitido, como lo estamos platicando ahorita, poner por sobre los intereses de los ciudadanos, los intereses propios, para obtener su poder, para obtener sus objetivos, dejando a un lado las funciones que deberían de consagrarse en este caso. Y volvemos a la misma historia. El desconocimiento, la falta de una educación, nos están dejando completamente indefensos. Sí, qué barbaridad. Indefensos. Y aparte, bueno, pues se está propiciando la ignorancia en el mayor número de ciudadanos, ¿no? Sí. Creo que hoy más que nunca somos realmente un pueblo muy ignorante en cómo enfrentarnos a las problemáticas. La apatía y el olvidarnos de esta parte colectiva de protegernos, de luchar por los derechos, de luchar por los intereses comunes, nos están dejando... Tú bien lo has dicho, hay una apatía. Yo creo que hasta que a alguien no le pasa algo empieza a dejar de ser apático, ¿no? Vemos los colectivos, los grupos, las ACES, ¿por quién son encabezados? Por personas que han sufrido vulneraciones, vejaciones, ¿no? Violaciones a derechos humanos. Y del resto de la sociedad, ¿dónde estamos, no? Sí, y somos a veces hasta no solo indiferentes, nos convertimos también en un obstáculo o un crítico negativo. Porque como no me pasó, claro, no comprendo por qué hace... No empatizo. Sí. Ay, ¿por qué hay marcha? ¿Para qué marcha? Sí, exacto. Ajá. No es posible, no hay tanta violencia. Así a mí no es. me ha pasado. Bueno, no te ha pasado, pero somos millones de mexicanos. Así es. Y no porque no le ha pasado a uno, no quiere decir que no le ha pasado a 100. Claro. Entonces, también otro factor que considero hoy está muy, muy fuerte es la cuestión económica. Estamos tan preocupados por nuestras cuestiones económicas del país que dejamos de lado otros aspectos. Pues lo realmente importante, ¿no? Porque, sí. Bueno, el dinero y la economía y todo es importante, sí. pero efectivamente hay otros temas que son la salud, la educación, el esparcimiento, la ecología. O sea, hay muchos temas que están siendo totalmente, ¿no? Por ejemplo, hoy estabas leyendo que por ahí una ex alcaldesa, durante su gestión se mataron más de como 10,000 perritos. Exacto. Y dicen, pues es que ese es el protocolo. O sea,
el protocolo de animales que probablemente ya están muy, muy graves, pero ya es de plano ni siquiera darles una oportunidad. Está complicado, ¿no? Está complicado y de hecho hemos dejado de preocuparnos precisamente por, por aspectos como la protección de los animales, el medio ambiente. Ajá. Hace unas décadas el medio ambiente estaba Con como todo. uno de los temas Oye, prioritarios. sí. Hoy, pues, si se menciona bien, Ay, sí. si no se menciona, estamos muy enfocados en otra cosa. Pero en lo que dices, políticas públicas derivadas de qué, ¿no? De polarización. De polarizaciones, exactamente, porque Sí. ven cómo sacar provecho de los temas, más no Claro. cómo enfrentar los y problemas. esto, fíjate, esto bien interesante que dices me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, como investigadora, ¿qué aprendizaje personal o ético te dejó el proceso de escribir este capítulo y revisar estos contextos de violencia? En este momento, yo sí pienso que desarrollar una investigación a veces puede ser un tema complejo como persona, porque puedes descubrir cosas, situaciones que en un principio no tenías presente, pero que conforme pasa la investigación y vas atando datos y un dato te lleva a otro y una teoría te lleva a otra y un problema te lleva a otro y pareciera que saltas de uno a otro sin sentido. No, tiene todo el sentido. Te percatas que una idea que tú tuviste está envuelta de 10 problemas más. Ah, sí. De problemas que emergen de uno ya existente, ¿no? Sí, Y es una cadena que nunca va a acabar. Y todavía lo peor, creo, y lo digo a título muy personal, que puedo visualizar que los problemas que enfrentamos tienen todo que ver con la negativa de las personas que tienen la capacidad de tomar las decisiones. Ay, sí. Si ellos tomaran esa iniciativa de ser conscientes... Que son los políticos. Eso. Ajá. Quienes tienen el poder son los políticos. Y si ellos tuvieran esa conciencia y ese compromiso ético y moral de su actuar, muy probablemente estaríamos en otra situación. Me pongo a pensar en la época de la independencia, en la época de la revolución. Me pongo a pensar en la etapa de las leyes de reforma. O sea, eso era también una etapa de polarización y decía hoy el expresidente que esta es la cuarta transformación, fíjate. Hablando de estos tres fenómenos históricos de polarización y hoy estamos verdaderamente ante una cuarta transformación, pero para bien, para mal. Tendríamos los mexicanos que tomar las armas o las instituciones para poder reencauzarnos, o como que, ¿cuál sería la...? Dices tú, y bien, ¿no? El tema de las personas que deben tomar las decisiones, hay falta de decisión. Falta de decisión. Y entonces, ¿quién las va a tomar o quiénes tendríamos que asumir el rol de liderazgo para dejar de que esta polarización nos afecte? Yo pienso que si las personas que deben de tomarlas no lo hacen, entonces los demás no debemos de permanecer indiferentes. Desde nuestro ámbito, sea cual sea, debemos de tomar acciones. Y creo que esa es la principal herramienta, combatir la indiferencia. Yo, desde mi ámbito, si puedo aportar algo, debo de hacerlo. Por mi bienestar, por el bienestar de mi entorno y de las generaciones que siguen. Porque... ¿qué país le vamos a dejar a los que vienen atrás? ¿O qué país voy a vivir yo en 5 o 10 años? Exacto. O sea, debemos de pensar más allá del día de hoy. Sí, totalmente. Y debemos de ser conscientes de que si tenemos las posibilidades y la capacidad, debes de utilizarla en un sentido positivo, que beneficie al mayor número de personas. Hoy estamos en el rol de que somos académicos, que somos estudiosos de una ciencia como es el derecho. Perfecto. Fíjate que me gusta mucho esto, O sea, está interesantísimo tu tema.
Sí, es muy bueno, la verdad. Oye, y pues sí, ya y fíjate, se te nota la pasión por la que lo haces, ¿no? Oye, finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las y los lectores de este capítulo? O a quienes escuchen este podcast sobre la importancia de visibilizar estas memorias y las vulnerabilidades. A mí me gustaría que en primer lugar tomaran este capítulo del libro y en general la obra completa como un espacio donde las personas estamos tratando de aportar algo, un granito de arena les digo yo, en un mar, pero que lo estamos haciendo con lo mejor de las intenciones, dándole toda la importancia que esto representa, esperando que cuando menos tenga un impacto en la persona que lo lee y que pueda visibilizar todos los problemas que tenemos como sociedad. Y una vez que visibilicen esos problemas, tomen la conciencia de qué puedo aportar yo como persona, yo como individuo, yo como lector. Sea cual sea el lugar de donde lo lean, el motivo por el que lo lean, que este capítulo del libro y la obra en general aporte para que podamos seguir haciendo una educación y una cultura que nos lleve a todos poder garantizar nuestros derechos humanos sin temor a nada. Buenísimo. Y, oye, Ana Karen, ¿hay algo que yo no te pregunté o que no venga en esta entrevista que te gustaría compartir respecto de tu capítulo? Algo que digas, no me preguntaste esto y yo quería decirlo, ¿no? Pues más bien la entrevista ha sido muy amena, la verdad, y ha permitido poder exponer mis ideas que muchas veces en un capítulo no alcanza. Claro. Que tenemos que centrarnos muy preciso, que de verdad muchas ideas quedan fuera, pero la verdad sí quisiera que pudieran escuchar y en su momento leer, que son ideas que se han plasmado con mucha ilusión, la verdad, con mucha aspiración de que no sea el último ni el único que se pueda hacer. Y van a haber más, muchos más, ya verás. Esperemos que así sea, que se pueda dar y que suceda. Porque no es fácil escribir, no es fácil sentarse a plasmar ideas en un papel, pero que definitivamente es reconfortante y gratificante poder plasmar ideas. Y sabes una cosa, que esta es la idea también de Editorial Mentes Libres, de que cuando lean tu capítulo, la gente diga, me quedé con ganas de saber más. Entonces, se vengan a escuchar el podcast. O al revés, ¿no? Que escuchen el podcast y les entre la espinita de leer tu capítulo, que seguramente le va a dejar un gran mensaje a todo el gremio de la política. Espero. Hay que exponerlo en foros de política y de gente que se dedica a la política para que evidentemente pues ojalá puedan entrar en este contexto y en esta necesidad urgente que tienen ellos de visibilizar más el tema de la protección de derechos humanos. Y no tanto su voto por bloque político, ¿no? Sí, y también que tengan presente que no estamos cerrados de ojos y estamos viendo una realidad que no nos está gustando definitivamente y que queremos cambiarla. Pues esperamos verte en los grandes foros, en cámaras de diputados, en locales, en el Congreso de la Unión. Visualízate, ojalá te veamos ahí defendiendo estas ideas en beneficio de la población en México, ¿no? Claro que sí. Pues te agradecemos. Sí, hay que seguirle, Ana Karen, te agradecemos muchísimo esta entrevista que nos has brindado. Y bueno, pues les recordamos a todos los que nos escuchan que estos podcasts forman parte de un libro denominado La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. No se lo pierdan, no dejen de escuchar todos los capítulos. Yo soy Leticia Cisneros y agradezco muchísimo el favor de que nos hayas escuchado
Ana Karen, nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Muchas, a todos. muchas gracias a todos y bendiciones.